Bueno, y hace minutos hablábamos del teletrabajo, y lo decía muy bien esta licenciada, uno de los sectores que está más adelantado con el teletrabajo es el sector de las comunicaciones. Pero también así hay una falencia, ¿no?, que tiene que ver con nuestra identidad regional, que tiene que ver con mucho de afuera, como ya siempre pasó, en la década del 70 y del 80 con las películas que venían del país del norte. Ahora pasa a través de las redes sociales. Todas las redes tienen asiento en Estados Unidos o en España o en Europa, y eso nos va colonizando, nos va incidiendo en nuestra identidad. Y esto no es fácil, y hay que defender la identidad. Y en este sentido justamente estamos con el realizador de Cuatro Pueblos, se llama él Sebastián Toba, y es uno de los realizadores que ha retratado la historia de los pueblos guaraníes. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Sebastián? Un gusto. Buenas noches, Elsa, a Marcelo y a Juan Carlos, que también está ahí en Corrientes. Gracias por la comunicación. Bueno, realmente todo un desafío viene siendo retratar justamente la cultura guaranítica, la cultura regional. Ustedes han hecho una producción excelente. ¿En qué se basaron? ¿Cómo fue el apoyo? ¿Cómo estuvieron trabajando, Sebastián? Cuatro Pueblos. Sí, como bien lo decían, Cuatro Pueblos lo que plantea es una serie de 4 documentales de media hora cada uno que aborda la temática de los 4 pueblos que, bueno, fueron jesuíticos guaraníes jesuíticos y que se encuentran en el actual territorio de Corrientes, pero básicamente no haciendo hincapié en el pasado, fundamentalmente no como un hecho histórico, sino pensar la memoria no como recordando algo que pasó, sino algo que nos proyecta hacia el futuro. Ese es el desafío de Cuatro Pueblos. Lo que pasó en esos pueblos hace muchísimos años tiene vigencia en el presente y sin duda en el futuro, ¿no? Entonces, lo que hace Cuatro Pueblos es rescatar desde ahí la historia, tomando como eje temático de acuerdo a cada pueblo. En el caso, estamos hablando de los pueblos que fueron, bueno, Yapeyú, La Cruz, Santo Tomé y San Carlos, en la costa del Uruguay, en Corrientes, que cada pueblo tiene un eje temático. En el caso de Yapeyú es la música, como posible origen del chamamé, en esa mezcla, en esa relación que hubo entre jesuitas y guaraníes, donde se construían los primeros instrumentos musicales. Después los otros se trajeron de Europa fundamentalmente. En el caso de La Cruz, la religiosidad popular, esta cuestión de la cultura afro también que está presente, no es algo que quede en ese pueblo de La Cruz, sino que está muy presente también en Resistencia, Corrientes, con el candombe, los tambores, San Balcazar. En el caso de Santo Tomé, el hombre de campo, el gaucho, el mencho, y en el caso del San Carlos, que es el último pueblo, el lenguaje guaraní, que también todos estos elementos que estoy identitarios están presentes en nuestra cultura y nos rodean, ¿no? Qué interesante, ¿no?, la visión que le han dado entonces a estas series en torno a la historia en definitiva, porque supimos de la importancia de la presencia de los pueblos guaraníticos, jesuíticos en esta zona que habías nombrado, pero destacar la consecuencia de esa presencia en el hoy es sumamente interesante, muy novedoso, y descubrirlo realmente, ¿no?, a través del trabajo que ustedes lo están haciendo, porque por allí uno no, ¿y de dónde viene esto? No sabes, pero muy bien lo explican ustedes, lo transmiten. Sí, sin duda, sí, y tampoco no como una verdad única, ¿no? No es solamente poner en discusión, porque es una visión siempre de la historia, no es la única, pero sí rescatar la idea de que también hubo presencia guaraní misionera y el vínculo con la cultura que ya estaba, cómo se dio esa relación, cómo se dio Puja. Entonces, y también reivindicar un poco lo de esta región, porque por ahí uno piensa en pueblos guaraníes, pueblos jesuíticos, y habla de las ruinas monumentales que puede tener San Ignacio en Misiones, o Paraguay mismo, Brasil mismo, a través de distintas reducciones. En Corrientes por ahí no quedan esas ruinas monumentales, pero sí quedan los elementos identitarios de esto que estamos marcando, ¿no? La cultura, la manera de hablar, la forma de expresarnos, la comida, la ancha amigada, el contacto y un montón de cosas que por ahí no sabemos de dónde vienen, ¿no? Mucho trabajo de investigación seguramente, ¿no? Mucho tiempo les demandó llevar adelante todo este trabajo. Sin duda, sin duda sí, fueron varios años, porque sobre todo lo difícil en cualquier trabajo, creo, es resumir cómo contás tanto en tan poco tiempo, y queda un montón de cosas afuera. Entonces la decisión política de qué va adentro y qué queda afuera es como lo que más lleva, ¿no? Y además hay como había mucho por descubrir, por investigar,
y sí, fue un trabajo arduo de un equipo, ¿no? Porque este es un trabajo en equipo, si bien yo por ahí soy la cara visible, obviamente se construye colectivamente. ¿Cuántos son, perdón, cuántos Sí, son sí, sí. los que han participado en el trabajo, Sebastián? Y de manera directa, el documental propiamente dicho, cerca de 10 personas, pero después, entre entrevistados, personas que participaron, estamos hablando más de 50 personas que pasan por los distintos capítulos del documental, ¿no? Sí, sí. Y el movimiento que ustedes han generado, ¿no? El movimiento económico en cada uno de esos pueblos, contando nuestra historia, contando nuestra identidad. Sebastián, ¿con qué recursos se apoyó todo esto? ¿Con qué recursos ustedes estuvieron financiando todo esto? Fundamentalmente, Marcelo Elsa fue con el apoyo del Instituto de Cine Nacional, el INCA, que financia, bueno, todo tipo de películas nacionales, cortometrajes, Sí, sí, sí. documentales en este caso, fuertemente, después con el apoyo de los municipios, de cada uno de los municipios que hemos nombrado, y después de un montón de gente, porque nombrarlos es como que siempre alguien queda afuera, pero fundamentalmente con esos apoyos contamos para poder hacer esta serie, que no es solamente ir a registrar, sino que tiene todo un trabajo. Eso siempre lo que marco en la oportunidad que tengo de hablar en distintos medios es hacer un trabajo audiovisual es una microeconomía que se genera. El Sí, sí. documental por ahí implica menos recursos, por ahí la ficción genera más recursos, pero el documental igual también emplea mano de obra, se invierte plata, trabaja gente componiendo la música, que en este caso fue la música de Tallí, un grupo de proyección muy importante, gente investigando, gente filmando, gente en el sonido. Entonces es una microeconomía que se genera y está bueno por eso apoyar la producción audiovisual, como bien lo decía Marcelo en su pequeña editorial, en la entrada, es un estado de emergencia en el que estamos no solamente a nivel de un montón de rubros, sino fundamentalmente la cultura, que no es de ahora, ¿no? Por la pandemia fundamentalmente, sino que ya venía herida de muerte hace fundamentalmente estos últimos 4 años de gobiernos que no le dieron importancia a la política pública, ¿no? Como un servicio esencial, el de la comunicación y el de la cultura a través del audiovisual en particular, ¿no? Sebastián, vos que estás justamente en el rubro de la comunicación y del cine, cotidianamente aquí escuchamos al gobernador de la provincia del Chaco, al gobernador de la provincia de Corrientes, al gobernador de la provincia de Formosa, de hablar de industria textil, de hablar de diferentes industrias, pero pocas veces, pocas veces se habla de la industria cultural. Pocas veces se habla de la industria visual. ¿Por qué crees que pasa esto? Nosotros, por ejemplo, sé que hay muchos países que vienen, filman en Buenos Aires por los costos justamente y además porque ellos, porque acá en Buenos Aires se cobra, o sea, porque ellos pagan en dólares, mejor dicho. ¿Por qué crees que pasa esto o qué tenemos nosotros? ¿O qué tiene Buenos Aires que no tenemos nosotros? ¿O estamos igual? En talento ya sé que estamos igual, pero digo en tecnología o en impulso de las autoridades de cada provincia. Es Marcelo y Elsa una decisión política, fundamentalmente no es que tengamos, no somos menos que nadie, son políticas antifederales que el INCA últimamente, en los últimos 10 años por lo menos, ha empezado a abrir esa jugada y ha empezado a dar trabajo a muchos realizadores emergentes, que en mi caso yo tengo 10 años en el rubro y fundamentalmente estos 10 años vienen de la mano de políticas, fomentando políticas audiovisuales. Entonces tiene que ver con eso, entender que es un servicio tan importante, un bien tan importante. No es como una dicotomía. Cuando yo hablaba con ustedes, por uno estoy contento por estrenar, porque siempre está bueno compartir el trabajo, pero por otro lado la situación que estamos viviendo. Entonces es una dicotomía muy fuerte y también como esta doble cara, ¿no? De la sociedad, que está bueno que se aprenda de esto que está pasando hoy, porque no solamente le pasa a la cultura, que hay mucha gente privilegiada que hoy puede leer un libro, puede ayudar a su salud mental escuchando música, leyendo un libro o viendo una película, pero hay un montón de gente que no la puede hacer, por eso digo que son privilegiados. Hace no mucho tiempo no se apoyaba a los médicos, se aplaudía de mantener la cultura o la ciencia, y se le está pidiendo a los científicos una vacuna, se está pidiendo más películas, se está pidiendo cómo no hay contenido. Bueno, justamente viene por eso. Entonces, Claro. es un cambio de mentalidad que hay que hacer. Los gobiernos tienen, nosotros estamos en la región más postergada del país, culturalmente, porque no hay apoyo de los gobiernos provinciales. Y estamos, Corrientes lidera el ranking
terrible de pobreza a nivel país, pero la región es fundamentalmente, entonces es muy difícil hacer arte más pobre, que yo hago desde Corrientes y no me voy a Buenos Aires para darle trabajo a gente, para contar mi historia de acá, para hacer trabajo en conjunto. Entonces es un desafío, pero es un escenario difícil de crisis, pero hemos sobrevivido y estamos acá contando historias, ¿no? Nosotros te agradecemos mucho por tomar Canal 9 para estrenar tus documentales. Queremos decirle a la gente que estos documentales van a estar disponibles en Nuevelín, en la plataforma, que se pueden ver justamente suscribiéndose gratuitamente, pero que además, Sebastián, se van a emitir por televisión de aire. Es decir, Canal 9 va a ceder justamente para que tu programa, tu producción, Cuatro Pueblos, se va a emitir cada fin de semana un capítulo. Es decir, durante un mes, Cuatro Pueblos, es decir, cada fin de semana vamos a conocer la historia de un pueblo, para que la gente lo entienda mejor. Así que tenemos un mes donde cada fin de semana vamos a conocer un documental tuyo y una historia. Esto por aire y además, por supuesto, disponible en la plataforma. Sí, así como él lo dijiste, todos los sábados de mayo sería las por la 9 y también nuevelink.com.ar. Bueno, muchas gracias, Sebastián, y esperemos que esto sea un aporte más. Bueno, vos ves el canal, sos de la zona, siempre hemos insistido en la programación local, nosotros podemos insistir, pero la federalización se hace con recursos. O sea, y no podemos tener una identidad si no tenemos recursos destinados a ustedes, a los que están encargados de las industrias audiovisuales y culturales. Paraguay avanzó muchísimo, hay películas como Siete Cajas, como Los Buscadores, que han tenido trascendencia hasta en los Oscars. Y como vos bien lo dijiste, y te felicito, no tenemos nada que envidiar a nadie, lo que necesitamos es apoyo para contar nuestra identidad, para contar nuestra historia. Así es, perfecto. Sebastián, muchísimas gracias por este contacto y por ese trabajo que vamos a disfrutar todos entonces, muy amable. Gracias a ustedes. Muy buenas noches, excelente. Excelente documentales, Usted no se va a perder ninguno. Muy interesante, aparte porque es una visión de mostrar algo que no lo vemos generalmente, por todo el trabajo que ellos vinieron haciendo. Siempre nos cuentan la historia, lo que hicieron, lo que dejaron, bueno, a través del tiempo. ¿Qué repercusión nos trajo? ¿Qué nos cambió? Claro, cómo ¿Qué nos cambió? modificó? ¿Qué nos que mejoró? Tiene que ver con nuestra lengua y que tiene que ver con nuestras costumbres. Por eso es tan importante la identidad, ¿no? Y ante tanto avasallamiento que hay. Y usted va a estar interesada. Sí. Volvemos a decir, ¿de dónde es usted de Corrientes? Curuzucuatía. Curuzucuateña se dice. Curuzucuateña, exactamente. Perfecto. No le quiero errar por ahí, porque veo que cada nombre, Curuzucuateña, como la gente de Hermoso Campo, le dice, dice, ¿cómo se dice? ¿Hermoso Campeña? No, hermoseño, dicen ellos. Ah, hermoseño. Sí. Bueno, y así cada uno tiene su costumbre.